suscríbanse, denle campanita, es un gran aliciente para todos los que conformamos este canal. Nos hace favor de estar en esta otra ocasión, como la semana pasada estuvo, Alejandra Yasmín Cimental Franco, maestra en Derecho, con amplia experiencia. Ya no lo repetiré porque ya lo comentamos en su oportunidad, en otras veces que ha hecho favor de estar con nosotros. Maestra Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Al Y, contrario, gracias. y vamos a platicar de un tema que a mí me es muy grato, el cooperativismo en México. Yo siempre he pensado y coincido con la maestra Alejandra, por eso es que vamos a este programa, en que el cooperativismo puede ser una solución para una mejor distribución de la riqueza. Y bueno, se ha visto muy poco, no hay mucho en México. Entonces vamos a ver efectivamente una mirada al cooperativismo, economía social y solidaria. Maestra Cimental, ¿qué son y dónde están las cooperativas en México? Pues es una gran pregunta esa que me haces porque pues resulta que las cooperativas son, de acuerdo a lo que dice nuestra propia ley, eh, es una figura jurídica que se integra por un mínimo de 5 personas, eh, siguen un conjunto de principios y valores y prácticas comunes, como la toma de decisiones en forma democrática, como el actuar de conformidad con principios como la solidaridad, la ayuda mutua. Pero fíjate que en México la propia ley nos dice que es un conjunto de, bueno, que es una figura jurídica que implica la participación o que solamente se puede integrar por personas físicas. Entonces, te digo que es un tema, hablar solamente de qué es una cooperativa o qué es en México, qué implica la sociedad cooperativa, porque el que haya esa palabra en la definición de la cooperativa en México, pues nos lleva a que no pueda haber cooperativas o sociedades cooperativas integradas por varias cooperativas. Entonces, es un tema de temas porque seríamos el único país que no permite que se puedan asociar las cooperativas entre sí. Digamos, es un tema en el que sí habría que profundizar, eh, justamente planteándolo en esas dos vertientes. ¿Dónde están las cooperativas y qué son las cooperativas en nuestro país? ¿Dónde están? Debería de haber un organismo que, así como lo platicábamos de las asociaciones civiles o de las organizaciones de la sociedad civil, donde comentábamos que hay un registro donde se sabe dónde están y qué están haciendo y hay eh, pues una instancia que se creó, aunque ha habido cambios, la ley no los ha tenido en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, y sigue existiendo un registro que es la CLUNI, y sigue existiendo esta obligatoriedad de que se dé un reporte anual para saber qué hiciste y qué no hiciste como asociación civil. Sin embargo, hablando de las cooperativas, no tenemos este registro. Entonces, no sabemos ni cuántas hay, ni dónde están, ni qué están haciendo exactamente. ¿Qué sí es lo que podemos decir? Que de conformidad con lo que nos dice la ley, en México hay cooperativas de ahorro y préstamo, hay cooperativas de producción y hay cooperativas de servicio. ¿De qué podemos poner sociedades cooperativas? Se supondría que de cualquier cosa, que sea lícita. Sin embargo, ya en leyes específicas nos vamos encontrando ciertas normas que impiden que se puedan reconstituir de algunos elementos particulares que, bueno, tú bien sabes como abogado que incluso en un amparo se podría ganar porque no podrías prohibir algo que iría fuera de lo que marca nuestra propia constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la constitución en lo que es el octavo párrafo del artículo 25 constitucional, tenemos que nos está ahí enmarcando en la propia constitución, que son las cooperativas, digamos, la figura jurídica representativa de las empresas del sector social de la economía. Pues cuando hablamos del sector social de la economía o de la economía social y solidaria, nuestro marco jurídico normal y bueno, aquí
Pero si nos vamos a la parte práctica operativa, podemos encontrar que somos el único país, el único estado que tiene constitucionalmente establecido perfectamente que en su orden jurídico va a haber empresas del sector público, empresas del sector privado, pero también empresas del sector social. Y estas empresas del sector social, al igual que las del sector privado y que las del sector público, van a tener su propia y especial normatividad, pero además también en la propia Constitución se les establece que debe ser reconocido su derecho a ser escuchadas en la construcción de políticas públicas, que deben participar en el diseño de estas políticas públicas e incluso en cualquier cosa que ellas puedan ir necesitando. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que esta parte de no saber quiénes son, dónde están, qué están haciendo y cómo lo están haciendo, lleva a que cuando se hace, por ejemplo, convocatorias públicas para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, como ocurrió antes de la pandemia, se llame al sector privado, pero no se llame al sector social. Y no solamente se excluya a los ejidos, a las comunidades, que podríamos decir, bueno, es que cómo van a participar, no están debidamente organizadas. No, ello da lugar a que también se excluya al sector cooperativo, que es un sector empresarial, que si bien pertenece al sector social, eso no le quita que tengan una implicación directa en lo que es el Producto Interno Bruto de nuestro país y en lo que es un desarrollo productivo sustentable y sostenible, que es lo que deberíamos estar buscando como país. Entonces, bueno, yo dejé aquí en la pantalla una imagen que habla del cooperativismo. Porque antes de constituir una cooperativa, tienes que ser cooperativista para creértela, porque hablé de principios, valores y prácticas. Y si te das cuenta, de pronto cuando hablamos de derecho, hablar de una ley que tenga principios dentro de la ley, ayuda mutua, solidaridad, toma de decisiones en forma democrática, incluso cuestiones de paridad o de equidad, dices todo lo que viene en la propia ley. Bueno, pues el cooperativismo en realidad, doctor, no es algo que haya estado ajeno o fuera de la realidad de la humanidad. El- el- las cooperativas como las conocemos hoy en día tienen una realidad histórica a nivel mundial, pero además surgen como parte de la propia humanidad, porque el cooperativismo en realidad es una forma de ser y de conducir. Pareciera que cuando entramos a estudiar cada vez más cosas y hablamos de doctrinas políticas, sociales y económicas, nos comienzan a enseñar en las escuelas respecto al individualismo, ¿no? Al hombre es el lobo del hombre, al contrato social, y cuando yo dije esto es mío, y etcétera. Y eso pues nos lleva a hablar de una forma de pensamiento que pareciera que fuera el hegemónico. Sin embargo, si esa fuera la realidad de la humanidad, yo llamaría a quienes nos ven a la reflexión. Ya no existirían. Y si se dan cuenta, es en momentos de crisis, en momentos críticos, tal vez tristes, cuando la humanidad saca como su esencia, como que nos mueve no sé, las entrañas o algo, nuestra naturaleza como humanidad, porque tenemos que sobrevivir. Y la propia sobrevivencia te lleva a entender que de forma individual, aislada, no vas a poder No es sobrevivir. posible. Necesitas estar con otras personas y entre todas las otras personas ayudarte a. Y entonces nos encontramos con momentos trágicos como los que se están viviendo del otro lado del mundo, en Turquía, que aquí en México los conocemos muy de cerca, los que son los terremotos, los movimientos telúricos y sabemos sus consecuencias. Y en momentos como esos, la humanidad sale Se ve la de unión forma ahí. solidaria. Sí, o sea, y no te esperas a que alguien te diga, te dé la indicación, no, ahí salimos y vamos en unidad a resolver. Y ahí participamos, fíjate, ayer lo platicábamos la semana pasada, como sociedad civil, ¿no? Como sociedad civil Exacto. organizada. Bueno, lo puedes ver porque lo hacemos de forma altruista, pero también las personas podemos unirnos para formar empresas. Las organizaciones de la sociedad civil hacen actividades que no persiguen una ganancia, que no persiguen un fin de lucro. Las sociedades cooperativas, Yo no me sí, sí, refiero, doctor. también hay cooperativas en México que, bueno, no persigue fines de lucro, tienen diferentes requisitos, pero también financieras, pero realmente es para de ayuda de sus propios miembros, no es para un lucro exterior, ni para una cuestión de usura incluso, ¿no? Que los bancos pueden llegar a tener eso.
Exacto, es una gran diferencia porque en las cooperativas las personas somos socias de nuestra propia empresa. Sí, Entonces, las personas que nos integramos eh, como empresa decidimos en qué a qué vamos a destinar aquello que habremos obtenido y que nos implica un excedente. Porque no quiere decir que no vamos a cobrar por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por lo que estamos creando, por lo que estamos produciendo, por el servicio que estamos brindando. No. Lo que quiere decir es que lo que sea que hagamos, el excedente de lo que cobremos por ese producto, por ese servicio, vamos a decidir entre todas las personas a qué lo destinamos. Entonces, sí, es una forma muy distinta de ver las cosas, porque pensemos en las cooperativas de ahorro y préstamo y en los bancos. Tú al banco vas a guardar tu dinero y te cobran por guardarlo. sí, Pero tú cuando llegas al banco te conviertes en un cliente o en una clienta. Tú cuando vas a una sociedad cooperativa a guardar tu dinero, te conviertes en un socio o en una socia. Entonces, cuando a ti te, perdón. Cuando a ti digamos, te están poniendo alguna cuota por guardarte tu dinero en la sociedad cooperativa, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento la sociedad eh, cooperativa lo que te está cobrando a ti o a cualquier otra persona, las 10 personas que integran la cooperativa de ahorro y préstamo van a tomar la decisión de cuánto se va a cobrar, digamos, de interés o aquello que les esté marcando la propia normatividad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o la regulación que se emita por Hacienda, etcétera. Pero lo que sea que quede como remanente o excedente, se va a distribuir entre todas las personas que ahorraron. Entonces, si tú eres socia de esa sociedad cooperativa, lo que sea que haya quedado como remanente, también te lo van a tener que entregar a ti. Seguramente muchas personas conocen cómo funcionan las cajas de ahorro, ¿no? Voy a guardar mi dinero en sí, la caja sí, y yo sé que al final del año me van a dar. Bueno, cuando tú constituyes legalmente a una caja de ahorro, se llama Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Y ahí todas las que están reguladas tienen que entrar a la normatividad que les establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pues vayan conforme a la regulación y las personas tengan certeza de que su dinero no solamente está bien guardado, sino que van a poderlo obtener de regreso con un remanente. Pero ¿qué pasa con las sociedades de producción? O las sociedades cooperativas que prestan algún servicio, pues ocurre exactamente igual. Tú te reúnes con otras personas para producir un servicio y entonces, entre todas, si alguna de las personas que está ahí se enferma, no vamos a decir, ya se enfermó, pues lo corremos, ¿no? Porque ya no nos es funcional aquí en la cooperativa. Es algo así como en una familia, cuando un hijo o una hija o una parte de la familia se enferma, el resto no dicen, ay, pues este hijo me salió mal, lo regreso y a ver dónde lo curan, pues no, ¿verdad? La familia ve de dónde saca los recursos para que sí. reciba la mejor atención médica. Lo mismo ocurre con una sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa, todas las personas que la integran, pues se preocupan por las personas. Lo más importante dentro de una sociedad cooperativa son las personas. Como lo más importante somos las personas, pues lo primero es cuidarnos. ¿Cuál es el gran dilema, doctor? Que en la práctica, el no saber quiénes son, qué están haciendo, dónde están, cómo lo están haciendo, nos ha llevado a un desprestigio o descrédito de las Exacto. cooperativas que está fundado en una práctica irregular, Y en estas una cooperativas, perdón, estas cooperativas, no, digo, si bien están insertas dentro del capitalismo, se podría decir que aquí se aplica, o es lo que trataría de aplicarse ese lema que también está incierto en muchas constituciones de índole socialista, de y que a cada quien según su trabajo, a cada quien según sus necesidades. Pues, mira, la legislación no nos lo establece así. Si tú formas una sociedad cooperativa, puedes ser una socia, te van a dar un certificado de aportación y tu certificado de aportación no va a quitarte derechos de, no vas a valer o más o menos en cuanto a la toma de decisiones Iguales. iguales, pero a la hora de recibir remanentes, a la hora de incluso tener un sueldo por tu trabajo en la sociedad cooperativa, o cuando tú quieras salirte de la cooperativa, es que ya me quiero salir y yo ya no quiero ser socio, las cuestiones son distintas. Porque, bueno, por ejemplo, si tú trabajas, eres socia de la cooperativa y trabajas en la cooperativa,
Como socia, tienes derecho a que te den un remanente cuando te retires de conformidad con el acuerdo o la norma estatutaria con la que se haya constituido tu cooperativa y con lo que tú hayas aportado cuando ingresaste, ¿verdad? Que venga en tu certificado de aportación también para que tengas un, digamos, una certeza de que vas a tener eso de vuelta. Pero tienes derecho a un sueldo. ¿Cuál es la diferencia? Que los sueldos y salarios que correspondan a las personas que trabajan dentro de la cooperativa se determinan o se debieran de determinar de conformidad con lo que todas las personas de la propia cooperativa determinan. Eso no quiere decir, doctor, que eso se ocurra en todas las sociedades cooperativas, porque cada cooperativa es libre de tomar sus propias determinaciones. Y una de las cuestiones que sí viene normada es que tiene que haber educación cooperativa. Es decir, que Eso. todas las personas que tienen la cooperativa sean formadas como cooperativistas. Sin embargo, no necesariamente ocurre así. Entonces nos encontramos sociedades cooperativas tan grandes e importantes para nuestro país como Cruzazul, por ejemplo, como la Cruzazul, que actualmente está pasando por conflictos muy severos. Se puede desvirtuar incluso la filosofía propia de las cooperativas, ¿no? Si tú te pones a escuchar y sobre todo a leer los sucesos que han desafortunadamente pasado en la cooperativa en los últimos años, pues solamente de leerlos te encuentras que lo que menos vas a ver es a lo mejor cooperativismo en cuanto a algunas tomas de decisiones, pero también te vas a dar cuenta que es precisamente el cooperativismo enraizado en una parte de la propia cooperativa que hace que la cooperativa siga viva y que sigan Eso es. buscando medios para que subsista e incluso que no haya tanto ataque en medios, porque la propia cooperativa o las propias personas de la cooperativa que son cooperativistas se cuidan porque saben de la importancia de y podemos encontrar, pues, ejemplos varios en nuestro país. Sin embargo, un ejercicio, digamos, serio y sobre todo constructivo y enriquecedor para el sector cooperativo mexicano sería que efectivamente existiera y se pusiera en un funcionamiento como debiera de ser el observatorio a su cargo por mandato de ley. Porque si ese observatorio se hubiera puesto en marcha desde mucho antes de la pandemia, desde el año pasado, y siguiera en marcha este año, pero ni el pasado ni en estos decenios Hubo un corte. lo han avanzado, sí, no sabemos. Entonces, ¿ese observatorio para qué se serviría? Para conocer todas las experiencias significativas del sector, es decir, las que son muy buenas y las que son muy malas. ¿Y eso para qué te serviría? Pues para saber dónde meto política pública que pueda funcionar. Y justo en eso me quedé un poquito antes Sí, de que nos hicieran el favor de participar. Las políticas públicas que han existido hasta el momento, eso es en, importantísimo, ¿no? ¿Qué políticas existen? empecemos ¿Hacia dónde vamos? hacia dónde vamos. ¿Existen políticas públicas? En este momento creo que son cada vez menos, pero sí existen. Son locales de las entidades federativas. Hay entidades que vienen, que presentan estas digamos, estas propuestas de política pública que las llevan en marcha y que las han seguido manteniendo independientemente de quién es el poder. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo en la Ciudad de México, que tiene su fomento cooperativo muy bien enraizado con una política pública que ha sido consecutiva. Y en algunas entidades federativas, como por ejemplo Puebla, que han tenido como ciertos intentos de generar política pública en la materia. Sin embargo, ¿a qué ha llevado esa política pública? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se está destinando o generando esa política pública? Eh, si tú le dices, juntas a 5 personas que no se conocen y les dices, tienen que formar una empresa para que yo les dé dinero, les voy a dar tanto dinero si ustedes se reúnen en 5. Oye, pero no nos conocemos y no tenemos idea de qué vamos a hacer. Y nada. No importa, ustedes entren en esa capacitación y cuando salgan ya van a hacer una cooperativa. Les estás mintiendo. Así no funciona. Pues imagínate que a ti te agarran afuera del registro civil y te digan, te vas a casar con fulanita. Ustedes no se preocupen, ahorita les damos una plática de matrimonios y van a ver cómo ya los casamos y Eso es. salen aquí, pero sin tu permiso. Pues no, ¿verdad? Así no funciona. Formar una cooperativa es formar una empresa.
Una empresa que te implica obligaciones, que te implica derechos, y que eso te hace tener una serie de responsabilidades que son inherentes ya no nada más a tu persona, sino a 5 personas que están cada quien con sus propios intereses tratando de armar algo nuevo. Lo primero, pues, es que tienes que conocer a las personas, etcétera. Sí, y la política pública, desafortunadamente, se ha ido generando como en ese tenor, ¿no? En lugar de dispersar a una, le disperso a 5 y entonces son 5 más, con una visión un poco tal vez más electorera, quizá, y menos eficiente del gasto público. Eso Y es. a mí me parece que algo muy afortunado que podemos, eh, eh, digamos, pensar que es posible a través de acciones de la sociedad civil, como son las cooperativas o como pueden ser las asociaciones civiles, es que cuando las personas son conscientes de su propia realidad, saben perfectamente qué necesitan y para qué lo necesitan, es mucho más eficiente el ejercicio del gasto público. Pero también es mucho más razonable y, digamos, consciente de la toma de decisiones y lo que son los derechos en todos los ámbitos. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, por ejemplo, tiene todo que ver con lograr que las personas, y voy a decir una palabra que tal vez a muchos les suene como que es antagónica con el cooperativismo, empoderar. Las personas se empoderan cuando saben que tienen un peso en la bolsa y que ese peso es suyo y que pueden decidir libremente en qué gastárselo. ¿Qué mejor forma que las cooperativas lo hacen? Que Sí, las porque es un cooperativas desarrollo donde las personas, social, pero que también nos conlleva a un desarrollo individual ese, claro, ¿verdad? pero no al revés, no al revés. Fíjate, si te das cuenta, el cooperativismo es una oposición natural, natural por su propia naturaleza, en la que todo lo contrario, pues, del individualismo es justamente el cooperativismo. Lo contrario a pensar solo en mí, en mi Sí, no entorno y son en lo que a mí sociedades me anónimas, importa, no son sociedades mercantiles, son sociedades son cooperativas con fines cooperativas. específicamente sociales, ¿no? Bueno, ¿y qué futuro Estamos, ves tú en las cooperativas para finalizar, Alejandra? ¿Qué futuro le ves en esas cooperativas a México? pues yo les veo un futuro bastante halagüeño, a lo mejor soy muy utópica si tú quieres, pero creo que son necesarias. Y al menos hablando en términos mercadológicos, todo lo que es necesario es más vendible, ¿no? Entonces, siendo que las cooperativas van a resolver o resuelven problemas sociales, problemas económicos, problemas culturales, problemas ambientales, o sea, financieros, pues si te van a resolver el problema porque hay una necesidad, entonces es importante que a las cooperativas se les dé vida, se les dé apoyo, se les reconozca, que las instituciones que han sido creadas por el propio Estado mexicano para fortalecerlas, apoyarlas, como te hablaba yo del INAE, del Instituto Nacional de la Exacto. Economía Social, que tendría que estar funcionando en un observatorio del sector social de la economía, en un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada, y que, pues sí, a lo mejor ahorita tienen algunos videos, pero la verdad, no es por echarle flores, pero está mucho mejor el diplomado que hicimos el año pasado, con reconocimiento de validez de la Universidad Autónoma Chapingo, y que realmente no costó pues, prácticamente nada, doctor, porque el Sí. Chapingo no nos cobró un peso, y que se puso en marcha para todo el país en línea, para todos los servidores públicos del Cuando hay instituto, y algo que se nos dices, por gestionó. favor, Alejandra, esos aspectos son muy Sí, importantes. no, claro. Y además, fíjate, existía la posibilidad de hacer muchos más, pero se trabaron. ¿Por qué? Porque pareciera de pronto, y te lo digo así con todas sus letras, que estaba yo poniendo el fuego en manos de Lutero, ¿no? O sea, parecía que me estaban excomulgando por poner ese conocimiento ahí y sin que tuviera un costo y para que fuera para el beneficio de todas las personas. Es desafortunado para mí que ese diplomado, que tiene todos esos elementos y que estaba en línea, haya sido bajado de la plataforma de internet del instituto, que ya no esté, y que se esté renovando con otras informaciones que a lo mejor son reiterativas de lo que ahí se había dicho, pero que además eso está implicando un gasto al erario público que en aquel momento no costó y que tenía un reconocimiento de validez oficial de una universidad pública de nuestro país con todo el reconocimiento y con todo el peso que tiene sobre el sector social de la economía. Entonces, pues, ¿qué futuro tienen las cooperativas? Yo creo que mucho, muy grande, que se requiere empoderarnos más a las personas, hacer que esa participación ciudadana se vuelva una realidad, algo efectivo en todo nuestro país, y más allá de discusiones que hoy en día están tan en boga de la democracia mexicana y del peso que puede tener un órgano electoral o no. Creo que hay que darle el peso a las personas.
Las personas sí somos importantes, las personas somos las que movemos las cosas, y por supuesto que es importante el nombre de las personas que están dentro de un organismo, que puede ser el órgano electoral, pero también como dentro de un instituto, que puede ser el Instituto Nacional de la Economía Social. Entonces, si alguien no está funcionando para ese sector que debería estar funcionando, si alguien está desacreditando una institución que debería estar fortaleciendo, hay que hacer los cambios que usted hay que hacer, hay que cuidar los perfiles y hay que ser muy serios y serias en lo que está en juego. En este caso, pues la democracia, cuando hablo del INE, y por supuesto que pues, todo lo que es el sector social de la economía, ejidos, comunidades, cooperativas y todas aquellas formas de organización para la prestación de servicios socialmente necesarios. Si Pues no se muchas pone el gracias, dedo en el renglón, muchas no gracias. se avanza. Instituciones, tú sabes que como lo del INE, que ahorita ya ves que viene la marcha, yo creo que todo se tiene que fortalecer, no destruir. Y esto también las cooperativas, fortalecer, muchas veces hay intereses políticos, lo sabemos en todo, pero creo que se tiene que mirar un poquito más allá en beneficio de la gente, ¿no? Y las cooperativas es realmente un medio fabuloso para hacerlo. Y pues lo estaremos platicando en los subsecuentes programas de Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor. Buenas noches. Hasta Maestra, luego. muchas gracias y que pases excelente noche. Gracias por haber estado con nosotros. Suscríbanse, por Gracias a ti. favor, denle campanita, que es nuestro aliciente para seguir con este programa. Gracias, hasta luego.